Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo Vino. Creo que es el número 27 de lo que va de la segunda temporada en el 2025. Así que bueno, hoy un día caluroso en Mendoza y acá en Sarmiento todavía nos siguen arreglando la vereda y en realidad ya empezaron con la calle. Así que bueno, vamos a empezar a tener un verano con todo nuevo, por suerte. Hoy tenemos un invitado muy especial. Entiende, no solamente hoy vamos a abrir vino, como me ven acá adelante, sino también vamos a abrir una historia. Es un invitado que yo creo que es un cuidador de la tierra, un hacedor de vinos, pero también que lo marcó como una identidad y una memoria, sobre todo ve al vino como una apuesta a futuro. No solo hablamos de él, sino vamos a hablar de una familia entera que hoy su estilo de vida es hacer vino hace mucho tiempo. Así que bienvenido, Paulo Duributi. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar vos acá con acomodándote horarios, que estás recién llegado de Australia, Sí. con todo lo que eso conlleva. Así que gracias por estar acá despierto y atento. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, la primera vez en un streaming y Primera lo recibimos vez. con Vivo Vino, así que bueno, qué placer. Bueno, yo decía al principio que no vamos a abrir un vino solamente, sino que vamos a abrir una historia. Más temprano hablábamos que hoy el consumidor o la gente que ve productos de este estilo como vino o gastronomía, le gusta más conocer la historia que está detrás y cómo se ha formado o cómo se creó lo que hoy ustedes comunican como Duributi Family Winemakers, que están ubicados en Las Compuertas, en un lugar histórico y hoy te diría que para mí el más preciado para mí, no quiero cometer errores, pero es una opinión personal, más preciado de Luján de Cuyo en cuestiones de características peculiares en cuanto a los vinos. ¿Cómo fue esta? O sea, ¿qué dice Duributi en su marca o en su producto más allá de que es vino? A ver, dijiste algo al inicio de que vamos a hablar de una historia, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que venimos contando ya, este año va a ser 23 años de la empresa. Años. Así que son 23 historias. Wow. Porque cada año que pasa tenemos una nueva historia, Uh-huh. ¿sí? Escrita. Uh-huh. Y eso es un poco lo que comunicamos, ¿no? Y hoy con nuestra casa propia en Las Compuertas, viendo, por lo menos esto me pasa a mí en la forma personal, viendo el mundo del vino desde otro lugar. Uh-huh. Uh-huh. Desde un lugar más integrador, que no solo queda en una copa, o queda en una elaboración, o queda en un suelo, sino que ya empieza a hablar de la gente. Claro. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos mucho de zonas, que hoy se habla tanto, de microrregiones y demás, tenemos que incluir las personas. Total. Y cuando incluimos las personas, yo siempre digo, nosotros trabajamos con los sentidos. Uh-huh. Y esas personas tienen que estar bien. Uh-huh. Entonces uno empieza a trabajar con ellos también, Claro. con necesidades y demás. Entonces ahí es cuando uno empieza, sin darse cuenta, a decir que está reconstruyendo un lugar que ha tenido historia. Tal cual. Y que en algún momento se borró, ¿sí? Por X causa, sobre todo en Las Compuertas, por erradicar tantos viñedos, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que hoy me afirmo mucho en eso, Uh-huh. ¿sí? Más que en desarrollar una marca de vino. Y en ese es el camino hoy de Duributi Family Winemaker. Uh-huh. Y si hablamos de historia, ¿de dónde viene tu historia, Pablo? Porque también vos hablaste de 23 años de la marca o de la construcción de esta pequeña historia, pero siempre uno tiene un inicio, una semilla que implantó, dije yo me voy a dedicar a esto. Sabemos que bueno, está Héctor Duributi, que es tu hermano también, y que fueron construyendo de ustedes dos esta marca y toda su familia. Pero ¿de dónde comienza tu historia relacionada al vino? Sabes que siempre cuando me han hecho esa pregunta arranco diciendo que el proyecto arrancó en el año 2002. Uh-huh.
y yo estuve trabajando en tal bodega, mi hermano en tal bodega, además. Pero creo que la historia arrancó mucho más atrás. Exactamente. Arrancó mucho más atrás y arrancó en Santa María de Oro, ¿sí? En Rivadavia, donde ahí nacimos, donde nuestra madre y nuestro padre han sido vendimiadores toda la vida. Yo, mi madre con 75 años, fue vendimiadora todos los días, toda la vida, esas personas de cosechar 100 tachos diarios. Wow. ¿Sí? Como era antes, y el tacho de chapa al hombro y demás. De hecho, tiene su marca de esa. Y yo creo que ahí arrancó todo. Nosotros ver eso, trabajar en el medio del viñedo con nuestros padres, jugando de cierta forma y viendo. Haciendo caras sucias. Haciendo caras sucias, por eso hoy hablamos de un vino que nació cuando éramos chicos. Y ahí creo que, yo siempre digo, el que vive todo esto, nuestra madre, nuestro padre nos metieron esta cultura al vino, ¿sí? en nuestra sangre, y pudimos ver todo el proceso, ¿no? Desde lo que significa el mundo del vino, es decir, lo que estas zonas que viven de eso, que elaboraban y les entregaban damajuanas de vino y salían a venderlas. Y bueno, ese era el ciclo. A cambio de su trabajo. A cambio de su trabajo. Y ese era el ciclo. Yo creo que ahí nació todo. Y yo creo que desde ahí, cuando tuve la posibilidad de estudiar y demás, siempre estuve orientado hacia la parte de química y demás. Y yo siempre digo, son muy pocos, creo que los de la zona esta zona tan preciada además, que no salen siendo enólogos. Todos vivimos esto que estoy contando, todos lo hemos vivido y todos estamos relacionados con eso. Así que yo creo que ahí empezó nuestra historia. ¿Sí? De ahí empezó con un trabajo con mi hermano, y después tuvimos la posibilidad de pasar por varias bodegas donde tuvimos formaciones, distintas formaciones, y a llegar al 2002 a armar nuestro proyecto. ¿Sí? Sí, se profesionalizaron en un montón de cosas estando en diferentes sitios, digamos. Sí. Yo siempre digo, tuvimos una etapa de hacer vinos con ciudadanía y pasamos a la etapa ahora de hacer vinos con pasaporte argentino, ¿no? Y todo esto tuvo en la Argentina mucho que ver en lo que vamos a probar, y en los vinos y lo que estamos probando hoy. Y yo siempre digo, soy un agradecido con toda la gente que trabajé, que me aportaron muchas cosas. Es decir, sobre todo tengo siempre a alguien tan presente como Mariano Di Paola, que fue una de las personas que me marcó a mí en la enología, la verdad. Fue una de las personas que me marcó y me enseñó mucho. Y tuvimos un caminar, ¿no? Sí. Y hoy estamos, yo digo, más relajados haciendo vinos, ¿no? En ese momento era hacer vinos, armar una empresa, llevarla adelante, vender los productos, empezar a armar una estructura. Y hoy estoy en la etapa de disfrutar todo eso y empezar a poner toda la parte más sensitiva, mucha más sensibilidad que antes, ahora, ¿sí? En nuestra casa. Y voy a linkear, después voy a hacer una pregunta con respecto a la evolución de lo que es un productor hoy y lo que era un productor antes, pero hablas mucho de aromas, de sabores, de los sentidos. ¿Recordás qué aroma o qué gusto tenías de tu infancia que dijiste, esto me fascina y voy por aquel lado? ¿Recordás algo algo de Rivadavia, algo que diga, che, esto me fascina y voy para allá? O... Mira, a mí lo que me llamaba mucho era, porque siempre desde chico tuvimos la posibilidad de probar. Sí, obvio. Como pasa con mi hija y demás. Y yo siempre recuerdo los aromas de la casa. De la casa, del galpón. Estamos hablando de esto, Santa María de Oro. Mi madre tiene una historia de vida muy fuerte, que pierde su familia a los 5 años, y su papá y su mamá, y se la llevan a vivir a Santa María de Oro, mi tío Tulio, que
la hermana mayor de mi madre se la lleva a Ujú. vivir, se había casado y se la lleva a vivir. Entonces yo nací ahí. Y tengo esto de mi tío, de estos aromas del galpón, del galpón de producir cosas, ¿no? De los carneos y demás, Claro, claro. que estaban esos aromas permanentes. Aromas intensos, Sí, aparte, ¿no? aromas intensos, además, el hogar de la casa y demás. Era un recuerdo que siempre lo tuve ahí atrás, hasta el día que llegó Cara Sucia, que pudimos recuperar el camión del 1947, este Federal que sale en la Que está en la etiqueta. Ajá. y yo abrir el camión y volver a conectarme con esos aromas. Y tan fuerte que te diría que mi madre tiene un problema de Alzheimer, ¿sí? Ujú. Muy grande, y hay una sola cosa que la conecta, son esos aromas. Hoy Cara Sucia y esos aromas. Entonces ese es mi recuerdo, Ujú. Ujú. que lo terminamos aplicando en cierta forma a Cara Sucia, porque cuando dijimos de hacer este vino, yo decía, tiene que ser lo mismo que tomó mi mamá y mi papá toda la vida. Claro, claro. Y yo creo que se terminó logrando con esta combinación también de aromas del camión y demás, y se terminó logrando porque mi madre conecta con eso. Claro, y sobre todo une generaciones, porque ahora tu hija Carmela, a través de ese vino y con esa historia, puede unir también todo, ¿no? Carmela, Renato, Y todos. Yo siempre digo que ellos, mi padre y mi madre, construyeron, ¿sí? Y pusieron sus ladrillos. Uh-huh. Y nosotros ya teníamos una base para continuar. Totalmente. Y eso mismo estamos haciendo hoy con la segunda generación, uh-huh. ¿no? Que, bueno, como hablábamos recién, yo vengo de Australia, y en el primer viaje comercial, llamemos también, con mi hija de 14 años y mi sobrino que ya tiene 27, que él maneja la parte comercial, ¿no? Pero ya la segunda generación acompañando en esto que... Es muy fuerte también eso, ¿no? Sí. Ver que hoy está toda la familia unida por un solo propósito, también es... Algunos lo llaman legado, yo creo que hoy un poco eso se rompe y dice, no, bueno, ellos también quieren, no es por obligación. Claro, ese es el punto, no es por obligación, porque tuvimos que hacer muchas cosas para que Carmela vaya y pierda 10 días de colegio. Totalmente. Sí. Pero fue porque me dijo, papá, yo quiero ir. Claro. Y bueno, y esta combinación obviamente de primos y demás era también mucho más fuerte. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Queda grabado en la memoria para toda la vida. Exacto. Así como tu aroma de ese camión que te remontó a esos años de niñez, eso van a quedar también, le van a quedar grabados para toda la vida. Cuando estabas hablando de la parte de tu carrera y sobre todo cómo se llevó a cabo, en la industria vitivinícola argentina se construyó teniendo muchos productores que vendían uva a grandes bodegas. Incluso yo hace mucho empecé a buscar una historia y encontré un libro de un español de 1950 que decía que no podía creer, contaba de Mendoza y Argentina, que los productores vendían su uva y no hacían su vino, ¿no? Hoy yo estoy empezando a ver que en la generación de ustedes como enólogos y los que han armado su propio proyecto empiezan a tener esta vida de viñerón, ¿no? De producir su propia uva y de también poder de esa uva realizar vino. ¿Vos estás viendo alguna, digamos, ese cambio y también hay un cambio en ustedes? ¿O vos decís que siempre debe haber un equilibrio también en vender uva porque si no el negocio medio como que se desvía? Buena pregunta, porque es muy amplia, ¿no? Yo creo que como productor también que soy de uva, siempre también uno le da un valor agregado produciéndola y poniéndola en el mundo. Ahora bien, hay algunos productores que eso no tienen la posibilidad, entonces tal cual. Yo como productor no produzco lo mío y también tengo que comprar en el mercado. Uh-huh. Pero yo creo que la tendencia va a seguir creciendo, uh-huh, sobre los viñedos propios, ¿no?
Pero bueno, te decía que es muy amplia porque hoy Argentina está sufriendo mucho el tema del vino, ha bajado mucho el consumo a nivel mundial, no solo en Sí, Argentina, no solo acá. sí, no solo acá. Y bueno, y esto se va a empezar a ver un poco más el tema de estos pequeños productores de qué hacer con la uva, ¿no? Y yo creo que ahí también las bodegas, en pequeña escala, pero podemos hacer algo. Nosotros en la zona trabajamos con los pequeños productores y hacemos un vino que se llama Tinto del Pueblo. Y el Tinto del Pueblo, la idea es no tener nada de uva nuestra, pero sí uva de los pequeños productores. Y bueno, y ese es un poco, digo yo, el aporte que podemos hacer, si bien no es grande, pero es una ayuda. Pero yo siempre digo, la ayuda está más en que la zona se conoce, la zona se posiciona y el productor tiene un valor agregado. Totalmente. Entonces, también creo que hoy con el tema de las IG y demás, con las denominaciones, se va cerrando el círculo y el tema de producir tu uva, elaborar tu uva en el lugar. Yo creo que eso es una tendencia, ¿sí? Y es también lo que deberíamos apuntar un poco, ¿no? Bien, o sea que eso suma, no cierra, digamos. No, eso suma. Porque, viste, bueno, hoy las grandes zonas vitivinícolas como Bordeaux, que se están saliendo de las denominaciones de origen, creo que también es por la historia que construyeron ellos, que fue al revés de la nuestra, algo muy cerrado y muy hermético, y hoy ven que también por cambios climáticos, por condiciones, tienen que salir para poder seguir sobreviviendo, que es otra historia esa, ¿no? Sí, a ver, aclaremos algo. Yo dije denominaciones y es IG, indicación geográfica. Porque son diferentes. Sí, son diferentes. Es decir, la denominación, coincido con vos, cierra mucho. Sí. En este caso. Es cierto, yo trabajando en Europa y demás, trabajando en España también lo estoy viendo con el proyecto que nosotros tenemos en Ribeiro. Pero bueno, la indicación geográfica tiene más fuerza en la Argentina que una hoy. ¿Sí? Para poner un poco en contexto, así todos pueden hablar el mismo idioma. La diferencia entre una denominación de origen y una indicación geográfica es que la denominación de origen tiene una parte legal muy fuerte, que se debe respetar la zona, la región, la cantidad de kilos por hectárea, la crianza, la variedad de uva que se tiene en cuenta. Nuestra única denominación de origen es DOC Luján de Cuyo, donde va hacia el Malbec y en las regiones de Luján de Cuyo que están pertinentes, y además los viñedos tienen que superar los 10 años de antigüedad. La indicación geográfica, tengo una libertad un poco más, una libertad vitivinícola más flexible, porque si bien sitúa y da una identidad a una región, yo puedo plantar la variedad que quiero, y tengo una indicación geográfica que muestra una identidad del lugar de donde viene, ¿no? Y ahí está el punto, porque cuando uno dice estoy mostrando el lugar, y el lugar como se expresa es como hay que mostrarlo, y eso no está relacionado por ahí a un rinde, a una madera, a ciertas herramientas. Es otra cosa. Entonces creo que por eso es fuerte. ¿Qué es representar el lugar, Pablo, para vos? Bueno, yo siempre digo, la gente nos debe escuchar a los enólogos que hablamos de paisaje y no debe saber de qué se trata. Claro, tal cual, porque algunos dicen vendemos paisaje embotellado, pero bueno. Pero bueno, el paisaje un poco, o el lugar, aparte de que el varietal se exprese, dejarlo que se exprese de la mejor forma. Yo cuando hablamos de paisajes estamos hablando de la gente. Bien. Estamos hablando de esto que estamos charlando hace un rato, el oficio. Yo siempre digo, nosotros somos intérpretes de nuestro origen. Yo hoy soy parte de un terroir en las compuertas, intérprete por ahí en otros viñedos, que no vivo en el lugar. Entonces cuando uno empieza a hablar de paisaje, empieza a hablar de que la gente del lugar tiene que ver con esto, y ahí tiene que ver inclusive con la parte emocional. La otra vez me hacía una pregunta en Buenos Aires un consumidor, y estábamos hablando de las compuertas, de este tema de levantar la compuertita y el agua, y yo le hablaba del oficio, que tratamos de que la gente no se vaya a otra región, ¿sí? Porque cuando se va a otra región a buscar su oficio, a seguir su oficio, se lleva a la familia.
Es decir, que el colegio, que está en las compuertas, se queda sin chicos. La salita no tiene nada que hacer. ¿Sí? Entonces se va perdiendo todo eso que es cultural. Es cultural. Nosotros necesitamos que esa gente se quede, porque ellos son los que saben levantar la compuerta. Porque alguien me preguntaba, ¿y cómo hacen para levantar la compuerta? Claro. Y bueno, sí, obviamente hay ingenieros además que nos acompañan, pero después está lo que han hecho toda la vida y que conocen el viñedo y saben que le necesita más agua, menos agua, cuánto tiene que abrir la compuerta, Totalmente. cuánto viene. O en la mañana, como pasé hoy día y dije, viene poca agua. No te preocupes, en 1 hora va a ingresar más agua, que teníamos el turno, porque es gente del lugar que lo vive hace 50 años. Sí, te dice siempre se demora un... Bueno, eso es paisaje. Claro. De eso se trata. Digo, de cómo podan, cómo han podado toda la vida, que conocen una planta. Claro. Nuestro encargado de la finca se ha jubilado allá adentro. Entonces, yo traigo gente de otro lugar a que tengan que interpretar, van a aprender, pero tienen todo un proceso. Y yo lo que necesito es que ellos me enseñen a mí todo el tiempo de la zona, sí. porque son ellos los que han vivido. Yo creo que cuando hablamos del vino y hablamos de paisaje... Es más eso que lo otro, ¿no? Es más eso, ¿no? Uh-huh. Y después algunas cosas de que entendemos de cómo se comporta por ahí nuestro varietal emblemático en Argentina, que todos hablamos del Malbec en esa zona que es una alameda, está llena de álamos y demás, donde siempre abrimos la ventana y tenemos la cordillera de frente y lo que tenemos en el monte son hierbas. Uh-huh. Bueno, yo eso es lo que encuentro en los vinos. Uh-huh. No encuentro fruta sobre madura y demás, porque no las hay. ¿Y por qué las compuertas? ¿Por qué las compuertas? Porque, a ver, nosotros llegamos recuperando un viñedo del 1910. Uh-huh. ¿Sí? Una zona, como les dije, que se estaba erradicando y que tiene mucha fuerza por estos viñedos antiguos, que yo creo mucho en los viñedos antiguos, mucho, ¿sí? Siempre hago un cuento, digo, ¿uno a quién le pide consejo? ¿Al abuelo o al primo? ¿De 25 o el de 70? Y al abuelo. Y sí. ¿Sí? Bueno, los viñedos antiguos que hay ahí son de pie franco, sí, que son viñedos que han venido con los inmigrantes. Claro. ¿Sí? Además estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar. Digo, estamos en una zona alta. Uh-huh. Con un paisaje de precordillera y cordillera, claro. Y hay algo que es fundamental, el agua. Donde hay agua, hay vida. ¿Sí? Tenemos el río Mendoza a 3,5 kilómetros, es decir, que es una zona que es las compuertas, la primera toma, la toma de los españoles, uh-huh. También llamada, es la primera toma de agua para riego. Y yo creo que eso tiene un valor grandísimo. Y después le podemos agregar cosas que han sido cosas que nosotros hemos estudiado, pero que creo que en algún momento los abuelos y bisabuelos lo sabían, claro. Lo sabían, pero bueno, no lo podían fundamentar. Nosotros con los estudios hemos determinado la diversidad de suelos que hay. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y sobre todo ahora que tenemos una parte nueva que es un cerro también. Entonces le hemos agregado cosas. Entonces cuando querés acordar, tiene muchas condiciones. De hecho, estos viñedos antiguos abandonados se han mantenido, porque es una zona que también naturalmente tiene humedad, claro. Tiene mucha arcilla, además. Así que creo que todas esas cosas hicieron que nosotros llegáramos ahí. Obviamente que todo fue evolucionando y fuimos encontrando otras cosas que eran diferentes a otras zonas y que a nosotros nos gustaban mucho. Y hoy podemos decir que es la primera reserva vitivinícola en Mendoza. Es decir, se declaró en el municipio como una reserva vitivinícola. Todas las compuertas son 300. Sí. 330, pero ya se erradicaron unas 20 más. 310 hectáreas. Es un minifunde, ¿sí? Realmente dentro de Mendoza. Y la primera reserva. Así que tiene muchas condiciones que después también hablan los vinos, ¿no? Los vinos bueno, abrimos un blanco que has traído sobre todo de las etiquetas de Proyecto Las Compuertas, donde ustedes, bueno, tienen el Malbec, que tan particular es, tiene una criolla, tiene un cordisco, tiene un Cabernet Franc, tiene un Charbonneau me olvidé algo más. Bueno, el blanco bueno, tenemos Nero d'Ávola en otra línea, en Inframundo. Hay Petit Verdot dentro de esas fincas. Hay Semillón, que bueno, está el componente acá Marsanne Semillón. Esto es 90-10, Marsanne 10 Semillón.
Bueno, las compuertas, el 90% de las compuertas es Malbec. Claro. El otro 10% hay una diversidad grande. Y te diría que en ese 10% nuestra finca tiene un porcentaje grande, porque ahí hay mucha diversidad. Es decir, criolla, lo que te he traído, no hay en las compuertas, se erradicó. Ajá. Nosotros pudimos rescatar un parral de Hugo Daniele, que es nuestro encargado de la finca, que se jubiló, que tenía una parra, una pérgola, un parralito. ¿Y qué criolla es? ¿Criolla grande? Criolla chica. Criolla chica. Criolla chica. Y pudimos rescatarla, que estaba fuera de la finca. Y bueno, cuando él nos contó la historia de la criolla, de lo que ellos elaboraban y tomaban ese vino además, y quisimos recuperarla, entonces bueno, trajimos esa criolla dentro de la finca nuestra. Y bueno, y ahí está nuestra criolla chica, que son 3.000 botellas, muy chiquitito. Y además, ahora nos metemos al vino, pero además si vamos a la bodega, tenemos mucha vegetación nativa que ustedes han conservado. Bueno, y ahora en el cerro mucho más, lo cual también tiene esto que decís, el paisaje, ¿no? Como no erradicarlo para poder construir e imponer algo que vos querés, sino también conservar algo de años que se construyó, y la zona es así, tampoco vamos a cambiarla. Exacto. Y después hay una parte de reinterpretación. Ajá. Nosotros estamos hablando de corredores biológicos. Sí. El corredor biológico es el puente entre la fauna, la flora y el paisajismo, ¿sí? Eso es un corredor biológico que en las compuertas se ha ido perdiendo por este tema de erradicación, y nosotros las últimas 10 hectáreas que compramos estaban erradicadas. Y volvimos a interpretar ese corredor biológico, pero es el que está abajo, es el que donde está la laguna, sí, donde está la bodega, además. Pero eso es una interpretación nuestra, ¿no? De volver a generar ese corredor biológico, además, lo cual significa que cuando aparece el agua nuevamente empieza a aparecer la fauna de nuevo. Claro. ¿Sí? Pero no sé si era tan así antes. Claro, eso es una sí, reinterpretación, sí. ¿No? Y después está el cerro, que el cerro lo hemos plantado el año pasado. Y eso es la parte nativa que tenemos, donde hemos hecho terrazas, pero hemos hecho terrazas con caminitos, hemos abierto a zapa, claro. ¿sí? Y se ha dejado toda la flora y ayudando a que la fauna se quede. Donde hay una característica muy fuerte, hicimos un trabajo ahí de suelos con Guillermo Corona, ¿sí? Y encontramos que hay un manto de ceniza volcánica, que es muy raro para la zona. Claro. Entonces, bueno, es un suelo preservado. Sí, yo siempre digo, los viñedos abajo o los viñedos en plano son viñedos que siempre han estado trabajados por la mano del hombre, tienen 100, 150 años trabajados con la mano del hombre. Los viñedos se adaptan a las personas, calderos de 5.500, de 7.500 plantas, de 10.000, lo que sea, pero está preparado para las personas para hacer trabajos culturales. Los corredores biológicos no. Uno se tiene que amoldar al lugar. Es una gran diferencia. Entonces nosotros ahí hicimos las terrazas y toda una plantación en sistema cabeza, que todo me pregunta, bueno, técnicamente sistema cabeza no, es porque puedo poner la mayor densidad de planta de esa forma. Me estoy adaptando al lugar, no estoy llevando una parte técnica a ese lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende. Hablando de esto que vos decís, es algo que me gusta siempre hablar, de esta vinculación entre la tradición y la innovación, ¿no? Como un poco lo hablas vos también, yo me adapto o nos adaptamos a la región para que esto siga de forma, continúe, o por lo menos lo que nosotros imaginamos que era antes lo podamos continuar. Exacto. En la bodega, ¿qué hay de tradición e innovación? Yo creo que ustedes tienen bastante de eso. Pero, ¿qué es lo más fuerte que vos te arraigás? Es decir, si nosotros acá tenemos innovación. A ver... Porque tradición tienen muchísimo. Sí. Nosotros estamos permanentemente, por ahí podríamos decir, innovando con productos. Yo creo que Duributi tuvo una época donde estaba asociado a un estilo. Una etiqueta. La etiqueta. Una etiqueta que, perdóname, pero para mí era Duributi Reserva, era en la cabeza y en la boca de todos ese estilo, ¿no? Exacto, ese estilo.
Y Duributi pudo, cuando tuvimos la posibilidad de comprar la finca propia, yo creo que esto es como todo, ¿no? Cuando uno se compra la casa, se relaja, da la pinta mejor, como quiere y todo fluye mejor y demás. Sí. Bueno, a partir de ese momento nació el proyecto Las Compuertas, un estilo completamente distinto que hablaba del lugar, y a mí me gusta que todos los años podamos estar innovando en productos, y poniendo nuestra impronta o cómo lo entendemos, pero de una forma natural. Entonces, por eso también es un portfolio tan grande, ¿no? Sí. ¿Cuántas etiquetas tiene la familia? Hoy son 18 marcas, 101 etiquetas. Wow. Eso es lo que... Y todas tienen su historia, ¿no? Que cuentan. Sí, y su identidad también. Eso para mí también es muy importante, porque no es solo desarrollar un producto, sino, bueno, desarrollarlo, pero que tiene que tener un porqué, digo, tiene que haber todo un fundamento detrás, no es solo, bueno, mira, este estilo no lo tenemos y lo hacemos, o la reinterpretación del estilo. Es decir, sobre eso trabajamos mucho y todos los años tenemos algo nuevo, y yo siempre digo que también tengo que escuchar a las generaciones que vienen. Nosotros estamos armando equipo con Pablo Lagen, que es el etnólogo que está trabajando con nosotros ahora, Pablo Monsalve también, que trabaja con nosotros. Entonces ellos todos los años tienen que ponerse impronta, y ahí está en esto, en la innovación de nuevos productos y demás. Eso es, pero como algo religioso dentro de la bodega, que también los mantiene a todos con la cabeza ocupada, buscando cosas, probando cosas nuevas y demás, trabajando en el viñedo. Yo creo que eso es muy fuerte. Digo, si tengo que hablar de algo de innovación es eso, porque no sería en bodega, digo, no sería tecnológico y demás. Estaríamos hablando de esto, de poder armar. Yo creo que cuando hoy se habla de innovación se habla de eso. Incluso hasta un punto estos dos conceptos empiezan a unirse en un punto intermedio de equilibrio cuando decís tradición e innovación. ¿Cuánto de tradición tiene la innovación y cuánto de innovación tiene la tradición? ¿No? Es como bastante recíproco y se alimentan porque... Sin duda. Y sabes que esto que decís vos, nosotros lo vivimos con la bodega. Nosotros cuando decidimos construir la bodega, que fue en pandemia, nosotros tenemos una finca orgánica. Sí. Pero no tenemos una finca orgánica porque vamos detrás de una certificación. Por filosofía de vida. Siempre hemos sido orgánicos. Hoy tenemos la posibilidad de certificar porque tenemos una finca propia. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí sí, mayor trazabilidad y todo eso. Con el pequeño productor es más difícil volcarlo hacia ese lugar, aunque lo hace, pero no lo certifica. Entonces, cuando tomamos la decisión de hacer la bodega, nos fuimos al concreto. Bueno, eso es parte de la antigüedad, de cómo se hacían los vinos antiguamente, y sin epoxi, como era antes. Entonces, bueno, por ahí puede ser ahora innovador, pero... O la vasija de terracota, que también es hoy innovador. Pero... exactamente, entonces yo creo que tiene mucho que ver esto que decís vos, tradición, innovación, que se cruzan y se cruzan mucho, pero están asociadas a esas cosas, ¿no? Tal cual. Acá tenemos, Pablo Sorega dice, ida y vuelta con la comarca del Ribeiro en Galicia. ¿Ayudó a ver mejor o entender mejor algo de lo que hacen en Mendoza? Son dos mundos distintos. Entiendo que debe ayudar a hacer varias reflexiones. Sí, y mucho. Me marcó mucho. Ajá. Te cuento una pequeña historia. Es decir, en 2014 nosotros llegamos ahí, a Galicia. Tiene muchos condimentos Galicia para nosotros, ¿no? Porque si bien con esta cercanía que tenemos con los chicos de Alto las Hormigas, porque mi hermano trabajó ahí mucho tiempo. Yo lo conozco a Atilio, Alberto. Siempre viajaba a Italia a verlo a Atilio, porque siempre quisimos hacer algo así, Atilio Pagli. Siempre quisimos hacer algo por allá, ¿no? Y Atilio nos llevaba a conocer un montón de viñedos. Y en uno de esos viajes, un amigo nuestro nos invitó a conocer Galicia, que nos hablaba de la Nueva España. Y bueno, así fue que llegamos a Galicia. Y los condimentos son de que cuando llegué al pueblo, estaba sentado en estas plazas secas que hay, que están llenas de barcitos alrededor y tienen la iglesia y demás. Y atrás mío había un cartel que decía Rivadavia. El pueblo se llama Rivadavia. ¿Sí? Se llama Rivadavia. ¿Sí? Por el río Avia. Bien. Yo dije la conexión de Rivadavia, que yo soy de Rivadavia, la zona este, con ese pueblo, ¿no?
Y la conexión también de que estamos hablando del 2014, nosotros estábamos en búsqueda también, yo soy un amante de los vinos blancos, y estábamos en búsqueda del blanco, entonces también me fascinó eso, ¿no? Pero te lo voy a resumir, lo que más me marcó fue que a mí me sobraba el tiempo estar ahí para ayudarlos a ellos en una aldea que son 9 casas, la iglesia, el río Miño y nada más. Claro. Promedio de edad 70 y pico de años, ¿sí? De que ellos hacían sus vinos, además, que era un blanco el Ribeiro, y nada, sus cortes del blanco el Ribeiro, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Fin. Pero ellos ya lo tenían acá, es decir, tenían esto, porque ellos ya lo habían pensado de que esto iba a ser tanto, pero no hay un formato de elaboración, digo, muy marcada, no hay un formato de recipiente muy marcado, sino era con lo que tenían. Ahora, eso lo han hecho toda la vida, de generación en generación. Entonces yo me senté un día a probar los vinos separados y yo les dije que quería hacer un corte, hacer una degustación a ciegas. Me miraron como una degustación a ciegas, no sabían de qué estaba hablando, es decir, claro. No es tradicional para ellos. Y me puse a hacerle cortes. Hicimos cortes y a ciegas les puse su vino y les puse mi vino, lo que yo le había hecho. Y todos, habían 7 personas, dijeron, esto es Ribeiro. Y levantaban la copa. Y decía, bueno, casualidad, que elegían su vino. Yo les preguntaba, ¿por qué Ribeiro? Claro, ¿Qué es Ribeiro? Y ellos me que decían esto. ¿Por qué? Claro, y el por qué no había respuesta del por qué. Volví a hacer eso y volvieron a levantar la copa y me dijeron, esto es Ribeiro. Entonces yo ahí dije, bueno, yo tengo que decirles mi opinión. Y dije, pero para mí eso hay algo que me molesta, ¿sí? En el vino. Y me preguntaron que tiene un amarguito y alguien me dijo, eso es Ribeiro. Ah, ok. Entonces, ¿eso sabes para qué me ayudó? Para no cometer el error de hacer vinos con ciudadanía y hacer vinos con pasaporte. De que yo, que iba de afuera, tenía que decirle o sacarle el amarguito más, porque si yo le sacaba el amarguito, no era parte del lugar. Exactamente. Entonces eso fue un clic que hice y yo dije, bueno, yo tengo que entender de que este amarguito viene de esta varietal y de acá, pero esto es lo que habla el lugar. Y yo, claro, después empecé a prestar atención. Y está en el inconsciente colectivo, claro. Lo encontraba en todos los vinos. Entonces dije, eso fue muy fuerte para mí porque yo dije, no, yo tengo que tener el proceso, como lo que hablaba acá en la Argentina, en Mendoza, el proceso de que si yo traigo un productor a que maneje la finca, no sé, del Valle de Uco a mi finca, él va a tener un proceso de adaptación, entenderlo y demás, sí, igual. ¿Sí? Para interpretar. Bueno, lo mismo me pasaba a mí afuera. Entonces, a mí eso me marcó mucho y cuando volví, me senté con los chicos y me decían, bueno, ¿viste por qué esto tiene que ir por allá? No, esto no tiene que ir por allá, esto tiene que hablar del lugar. Entonces, vamos a empezar a entender lo que se trata del lugar. Yo creo que eso fue lo que más me marcó de eso, de que yo empecé a entender la zona, empecé a convivir con eso. Y a partir de ahí nacen los blancos nuestros. Vamos a hablar de este blanco, que es un semillón Roussanne, ¿no? ¿Roussanne? Marsanne, perdón. Marsanne semillón. ¿Tiene más Marsanne que semillón? Sí, 90 Marsanne, 10 semillón. ¿Por qué esta combinación? Porque sí, me va a decir como Rebel. Porque sí, así me contestan. Porque sí, porque así lo han hecho todos. No, a ver, semillón es un semillón centenario. Ok. Es un semillón que se estaba erradicando y nosotros compramos las plantas y lo replantamos dentro de nuestra finca. Es una porción muy chiquitita, una parcela muy chiquitita. Y el Marsanne lo trajimos de afuera con el sistema de pie franco, lo cual fue todo un proceso por la cuarentena y cuánta historia. Porque lo habíamos probado y a mí me gustaba mucho la frescura del vino, ¿sí? La frescura del vino, gradaciones alcohólicas mucho más bajo, además. Y entendía que con el semillón iba a andar muy bien porque el semillón le daba el esqueleto que le faltaba al Marsanne. Entonces así fue como lo pensamos en su momento. Y bueno, y nació así con 90-10 porque son las proporciones que da en la finca que se han mantenido. Por ahí 85-15 y demás, pero acá volvemos a hablar de paisaje, ¿no? Y fíjate lo que te voy a decir, para mí es tan profundo esto.
de que yo en un momento con los vinos, en el Cinco Suelos me pasaba, y que también es una cofermentación. Okay. Es una cofermentación, es decir, los dos varietales. Me pasaba de que yo elaboraba los suelos por separado y después hacía mi corte, ¿sí? En función de los suelos que tenía. Pero empecé a pensar en el estado de ánimo, en un montón de cosas que nos pasan a nosotros, ¿sí? Y que por ahí el momento donde estamos más a flor de piel es en la vendimia. Sí, tal cual. ¿Sí? Y cuando vamos a hacer el corte casi es ya fin de año y demás, que es cuando se empieza a corte. Y claro, y yo no sé si yo estaba interpretando bien. Entonces dije, yo tengo que dejar que la naturaleza hable. Entonces las proporciones van a ser en función de la naturaleza. Bien. Pero sí, antes los tengo que conocer. Siempre digo, hacía un chiste de que, bueno, cuando lo conoces a Héctor, hablas de Héctor Uributi, cuando lo conoces a Pablo, hablas de Pablo Uributi, cuando empezás a conocer la familia, terminás hablando de la familia de Uributi. Y ya no lo personalizas más. Bueno, a mí me pasó con los varietales que yo tenía que hablar del Malbec de suelo arcilloso, el Malbec de canto rodado, conocerlos por separado y terminar de hablar ahora de Cinco Suelos y no hablar más de los suelos. Bueno, con el Marsanne Semillón me pasó lo mismo. Yo los tuve que entender de forma separada y cuando los entendí, directamente el blanco de finca. Es una cofermentación de lo que me da ese año. ¿Tiene algo de pieles esto? Tiene algo de pieles, un 10%, no mucho. ¿Por qué? Porque el Marsanne tiene una particularidad que el sol lo afecta bastante y se colorea mucho. Entonces tiene que estar muy protegido y si eso lo llevas a pieles hay una extracción mayor. Entonces tiene que ser muy suave. Muy Bien. Suave. ¿Por qué te gustan más los vinos blancos? No sé si voy a hacer tan polémica la pregunta, pero ¿tenés una pasión más por los vinos blancos que por los tintos? ¿Qué te emociona de los blancos? ¿Será que nunca podía ser blancos? Puede ser, claro. Será por eso, porque a ver, es algo muy loco, porque yo siempre digo, la gente que si me busca en YouTube y demás, y me tiene que haber escuchado en algún momento que decir, y bueno, Argentina es difícil hacer blanco porque... Lo decías. Sí, claro. sí. Sí, bien. A ver, yo siempre digo que gracias a Dios uno evoluciona, ¿no? Y va aprendiendo más, pero sí lo decía, como también hablaba de los vinos tintos, de que las graduaciones alcohólicas nunca íbamos a poder tener graduaciones alcohólicas más bajas, y hoy estamos trabajando con vinos de 12,50 alcohol, también lo he dicho, es decir, también he hablado de la sangría, y hoy no, y hoy estoy alineado a otra cosa, pero bueno, eso es parte de esa evolución, digo, ¿no? Pero me gusta mucho la aromática de los blancos. Bien. ¿Sos de aromas? ¿Vos sos nariz, Pablo? Sí, ¿sabés qué? Sí soy de aroma, soy amante de los perfumes, soy amante por eso, de los aromas. Tu recuerdo lo dijiste, sí. Yo tengo aromas, no gusta. Sí, y yo creo en los blancos lo encuentro, la frescura me gusta mucho, las crianzas me gustan mucho los blancos, y bueno, y también tiene que ver un poco con lo que te dije en chiste al principio, pero que yo no encontraba mi lugar en el blanco hasta que entendí esto que te conté, que puede ser muy, muy tonto, pero lo entendí, de que tenía que mirarlo de otra forma, que los trabajos eran distintos y demás, y bueno, y lograr el blanco de finca, que es el primer blanco nuestro dentro de la finca y de alta gama, ¿no? Claro, tal cual. Así que hoy tenemos 7 blancos. Bien, bueno, en 101 vinos tienes 7 blancos. Sí, tenemos desarrollado una línea que es pura y exclusivamente para el restaurante, que la tiene Patricia. La he probado. Y es tremendo eso. Los mesmeros, que bueno, ahí jugamos con un montón de cosas, creencias biológicas y demás. Y hay un menú puntual para esos vinos. Así que por eso digo, cuando nacen las cosas, nacen con un propósito además y está todo pensado, ¿no? Porque no es un vino más que, bueno, el año que viene lo hago, no lo hago, no. Tiene sus continuidades. Con respecto a eso, nos metemos de lleno a algo que bien lo mencionaste. Son vinos que están pensados, en realidad, que tienen un propósito, y a mí me gusta mucho la palabra propósito porque empieza a cambiar toda la teoría de lo que vas a hablar. Ustedes tienen la línea Inframundo. Vos mencionaste anteriormente que hoy tenés viñedos certificados orgánicos porque hoy lo podés tener, porque tenés viñedos propios,
pero que era da de siempre que venías con esto. Hacer vinos naturales de la etiqueta de Inframundo, hoy, ¿qué te llevó a hacer vinos naturales y por qué decidiste hacerlo? A ver, primero que nada, cuando nosotros hablamos de orgánico, además, no es un concepto solo de finca y de bodega. Uh-huh. Es integral. Uh-huh. Por eso digo, casi que la certificación está y demás, pero no es lo que buscamos. Y es coherencia, ¿no? Exacto. Es decir, que está en todos los puntos. Está en la administración, está en turismo, está en el restaurante, está en la gastronomía, está totalmente alineado todo, ¿sí? De hecho, tan alineado que está alineado hasta en la bodega. El concreto es por eso. Uh-huh, uh-huh. Ahora, yo siempre le dije a mi hermano que si íbamos a hacer vinos naturales, tenía que ser viñedos orgánicos. Y eso lo tenía que ser. Tiene coherencia. Y si íbamos a hacer vinos naturales, sí íbamos a entrar en el encuadre de la relación precio-calidad que tiene Duributi. Uh-huh. Asociado, obviamente, a los naturales. Y lo quería hacer también, porque yo siempre digo que los naturales hablan de las personas. Tal cual. Los naturales hablan de los usos y costumbres de las personas. Uno ve al productor de vinos naturales y toma los vinos y te cierra todo. ¿Sí? Totalmente. Son usos y costumbres. Ahora, sí, total. Como vos te manejes, es como van a ser los vinos. Total. Entonces, yo te digo que para mí es uno de los vinos... Es la mejor definición que he escuchado en años, te juro. Porque es literal. Sí, es así. Entonces, te digo que es el vino que siempre yo digo les quita el sueño a todos. Uh-huh, uh-huh. Porque se trabaja con un cuidado especial, más. Sí. En volúmenes por ahí más pequeños. Entonces, cuando nos alineamos con mi hermano en eso, de que dijimos, bueno, vamos a hacer un natural, pero que tiene que ser de viñedo orgánico, si no, a mí no me cuadra nada, no puedo contar la historia, y que tiene que hablar de los usos y costumbres nuestras, y mis usos y costumbres son estas. Están alineados a este tipo de producto. Ahí fue cuando nació Inframundo. ¿Sí? Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el producto, porque todos temíamos también, como todos, que son productos que se pueden guardar 1 año, 2 años o no. Y bueno, claro, los mitos del mercado también, sí. ¿No? Y hoy estamos probando el Blend 23, que tiene su evolución normal, como todo vino por ahí natural, que evolucionan de otra forma, pero están ricos, cuidados. Y asociados a este tema, yo siempre digo de no generar el defecto, ¿no? Por eso hablo de los usos y costumbres. Yo siempre lo comparo, este tipo de producto, con las huertas orgánicas. Yo escucho a la gente que va al restaurante y se fascina por la huerta orgánica, y vas y le preguntas cómo fue con el plato, qué opinan y demás, y dice, exquisito, muy sabroso, es decir, el trabajo con las verduras y demás se siente y demás. Entonces yo siempre digo, bueno, me están diciendo de que lo orgánico o lo natural sabe más rico y más sabroso además, y no tiene defecto. Bueno, porque en el vino tiene que suceder lo contrario. Uh-huh. Entonces yo siempre estuve alineado a eso, ¿tá? Y bueno, así fue que nació. Bueno, muy, muy de acuerdo. Si yo tuviera que describir a Inframundo, un poco es eso, ¿no? Porque tiene mucha personalidad. Ambos tienen personalidades diferentes, pero la tienen. Y sobre todo es muy preciso, ¿viste? Como, no sé, recuerdo el rosado, es de Cabernet Franc, si no me equivoco. Tiene una... Es como exuberante en sus aromas y demás, pero después como nunca te cansa, es rico, es refrescante, está sano, probás, inclusive a mí me pasa que dedicándome a esto hace muchos años de los vinos naturales, he probado cosas muy buenas y cosas muy malas, y es la definición que diste. Cuando empezás a conocer a esa persona, a ese productor, decís, no está muy desviado de lo que estoy conociendo ahora, ¿no? Uh-huh. Pero también no una interpretación del consumidor que encasilla mucho
que los vinos naturales sí tienen defectos, Claro. ¿no? Entonces, digo, esto sí, sería muy raro que pruebe un vino natural de Uributi y tenga defectos, porque ninguno de sus otros vinos o otros productos tienen defectos. Entonces, yo creo que los vinos naturales también marcan mucho la coherencia que hay entre lo que vos decís, lo que haces y lo que tenés y mostrás, ¿no? Entonces me parece que eso es real lo que dijiste. Sí, y a ver, y uno como siempre en sus elaboraciones y en las cosas que yo vivo, como te dije al principio, tratando de hacer innovar y hacer productos, y hay cosas que me han salido mal también. Sí, tal cual. Y no salen. Bueno. Y no salen al mercado porque no está alineado a lo que es los estándares de calidad de Uributi. Pero también hay un aprendizaje, ¿no? Y hay en un eso. aprendizaje, O sea, hay un aprendizaje. Pero los estándares de calidad de Uributi, yo siempre digo, a ver, hoy hicimos algo, obviamente, pero normalmente siempre los enólogos llegan a las degustaciones y prueban sus vinos antes de las degustaciones. Bueno, yo hace mucho tiempo que no hago eso. Ajá. ¿Por qué? Porque hay un equipo detrás que estoy tan seguro de las cosas que estamos haciendo con los vinos. Obviamente que después hay un cuidado con la botella y hay un tema con el corcho, ¿sí? Después hay cosas que uno no puede manejar, que Sí, como lo guardo, que como lo hizo. guardaron y demás, pero por lo menos lo que yo administro, cuando que sé como de dónde salen y demás, yo estoy totalmente tranquilo. Entonces, ese es el estándar de Uributi. Claro. Es decir, yo siempre digo, nos pueden llamar contándonos, diciéndonos que nos gustó más uno, más el otro, pero no un defecto, porque también hay que pensar en el consumidor. Uno perdió un consumidor. Tal cual. Eso es importante. Sí. Ahora nos metemos de lleno a una otra industria, pero que está dentro de una misma industria en las compuertas hoy, que es la gastronomía. ¿Sí? Hoy Cinco Suelos es un restaurante donde pueden sumergirse a todo lo que es Proyecto de las Compuertas y todos sus vinos de la familia Uributi. ¿Cómo es hoy tener un restaurante dentro de una bodega? O sea, y también abrir las puertas a que... Hoy ya no hablamos más de enoturismo, hablamos de enogastroturismo. Claro, tal cual, real. Hoy más se habla de eso. A ver, la verdad que nos trae mucha satisfacción. Seguimos aprendiendo. Nosotros somos nuevísimos en el mundo de la gastronomía, 4 años. Pero bueno, tenemos la suerte de tener a Patricia Courtois, que la verdad que... Le mandamos un gran saludo a estar en Bangkok, en el otro lado del mundo también. En el otro lado del mundo. La esperamos. Sí, tal cual. Pero... A ver, tuvimos la suerte de conocer a Patricia y que Patricia también interpretara un poco lo que nosotros estábamos buscando. Y fíjate que volvemos otra vez al detalle. Patricia se vino a vivir a Mendoza a la finca. Sí. Digo, cuando hablamos de paisaje, bueno, en la gastronomía también está asociado. Y era la forma que queríamos nosotros abrir el restaurante, teniendo la chef ahí y que pueda interpretar. Sí, que viva ahí. Y que lo viva todos los días. Así que está súper contenta. Ella vive en la finca con nosotros. La gastronomía nos ha traído también mucho turismo. La verdad que nos ayuda mucho también al producto. Uh-huh. Y estamos contentos porque Patricia ha hecho un trabajo muy interesante con la gente de la zona. Uh-huh. Nosotros, dentro de la cocina, son todos de oficio. Sí, ha armado un gran grupo de oficio, ¿no? De oficio. Sí. De oficio. Y eso lo valoramos muchísimo porque yo siempre escucho, y el miedo siempre grande que uno tiene en la gastronomía, que hay mucha rotación porque es un trabajo arduo. Y acá muchas no horas conlleva, sí. Y acá no lo tenemos. Uh-huh. Creo que bueno, eso un poco habla de Patricia. Así que un restaurante con gastronomía de kilómetro cero, con gastronomía de la casa, de lo que nosotros comíamos de chico con mi madre. De hecho, Patricia tuvo un par de reuniones antes de la enfermedad de nuestra madre, que con el tema de las empanadas y con el tema del tomaticán y bueno, tantas cosas que queríamos reflejarlas en el restaurante. Uh-huh. ¿Sí?
Y bueno, nada, contento de eso. Ahora tiene a la noche, ¿no? Abrimos algo nuevo. En la noche se llama Las Compuertas Bodegón. Es un formato más descontracturado, Uh-huh. con vinos más descontracturados, platos más descontracturados y música en vivo. Entonces, nada, yo creo que una linda alternativa, sobre todo para el mendocino, que queremos que se acerque por ahí a la bodega, porque por ahí pasa mucho. Siempre decía, uno habla de bodega, de gastronomía en bodega, y lo asocia directamente al menú de pasos, y por ahí no es tan atractivo para todos. Y también, sí, también hay yo creo que, no estoy muy de acuerdo, pero creo que se ha formado un rum rum, no voy a decir mito porque todavía no lo es, pero un rum rum en la gente. Como, no podemos acceder a las bodegas, no podemos hacer el menú de pasos porque está apuntado a turistas. Sí, no. Yo creo que hay muchas opciones, como ahora ustedes que se suman, y muchas opciones donde el mendocino también puede ir, pero somos culturalmente personas donde somos medio de como que nosotros solos nos armamos una barrera, ¿viste? Para no acceder, sí. Porque hay muchas opciones para mendocinos. Sí, por ahí no opciones como esta en una bodega. Sí, nosotros trabajamos al mediodía con el menú de pasos, pero también tenemos a la noche la integración para el mendocino en Bien. ese menú de pasos. Claro. Es decir, también está para hacer el menú de pasos, pero en la noche también más descontracturado. Que ese formato de la noche más descontracturado en bodegas por ahí no es tan común. Esa es la diferencia. La verdad que arrancó cuando yo estaba en Australia, así que me pasaron fotos, estuvo todo muy lindo. Este viernes ya voy a poder estar. Vi que habían varios invitados ahí al evento. Este viernes hemos ido haciendo de a poquito invitaciones y demás para ir conociendo el lugar. Y este viernes... ¿Ya está abierto para el público? O sea, la gente puede reservar o puede... Perfecto, excelente. ¿Conviene reservar antes o...? Y en la noche sí, Bien. En la noche sí, porque bueno, nosotros es una gastronomía que hacemos al aire libre también, en las pérgolas, un sector un poco más chico, pero sí, siempre se recomienda. Te vi, hace poco fue, ahí no sé, Fernando F. Mota, no sé qué dice, qué hermosa nota, a un grande, un placer escucharlos. Bueno, muchas gracias. Te vi hace poco en el concurso Mejor Sommelier Argentina, sentadito ahí en la mesa, como curado dentro de todos. El papel del sommelier dentro de la gastronomía, dentro de su restaurante, marca también es importante. ¿Cómo viviste eso? Yo te veía de lejos, o sea, de lejos no, te veía porque lo vi en vivo por YouTube, y dije, ¿qué sensación tendrá Pablo, porque viene de una rama que es la enología, viviendo eso? Me da mucha curiosidad. ¿Cómo lo viviste? Te digo que para mí fue, pero muy emocionante estar ahí. Te soy honesto, hablé con los chicos además y les dije, miren, las veces que ustedes quieran que yo esté acá, yo estoy. Porque yo creo que el papel del sommelier es súper importante, con el consumidor final, para comunicar los vinos y demás. Pero nunca había tenido la posibilidad de verlo en un certamen como este, de la magnitud de detalles que hay, el profesionalismo que hay detrás. Me llamó mucho la atención, que yo decía, yo no me animo a probar las copas a ciegas. Sí, tal cual. Te digo que lo viví muchísimo. Con nervio también con cada uno de los que pasaba. Claro. Porque, claro, uno tenía las cosas ahí y decía, pucha, que el tiempo los corría, que eso es un factor importantísimo para ellos y súper llevadero como lo llevaron. Es decir, pero el tiempo es complicado. Pero la verdad que me gustó y creo que estaría de nuevo. Y nada, me cambió, me dio un poco más, un upgrade más de lo que yo pienso
sommelier. Era eso en realidad, porque bueno, lo que se vive dentro de nosotros como sommelier y la camaradería que hay, la preparación de todos los que llegan a la final, un estudio y demás. Hay una frase que nosotros lo decimos mucho en los concursos, es no, a veces no gana el que más sabe, sino el que menos se equivoca, porque tenés unos nervios, y no quiere decir que vos no sepas, sino que bueno, eso se transforma en otra cosa, ¿viste? Es que en un minuto contame una cosa. Era, o sea, hablaron del semillón y tenían que hablar en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos eran. Y convencerte que el semillón debía estar en el podio de todos los... Sí, la verdad que es fascinante, me encantó. Es qué bueno, porque quería sobre todo conocer tu opinión, porque era el único enólogo que estabas ahí, y si bien ustedes tienen mucha relación, bueno, Martín Krausik fue sommelier de ustedes hace mucho tiempo en el primer inicio del restaurante En La Bodega, y marcó un antes y un después también. Le mandamos también un gran saludo a Martín, que es amigo y colabora con la sommelería, una contra profesional, y lo que sabe Martín, bueno, pero bueno, quería ver esa sensación, porque tú te mirabas como una sensación acá ¿viste? De tensión, pero también de admiración. Sí, admiración absoluta de lo que hicieron, por eso si me escuchan, yo estoy para el próximo. Le vamos a decir al próximo presidente, porque tenemos elecciones en diciembre, así que se cambia la comisión y Marcela, bueno, deja su mandato. Mi enólogo favorito dice, soy Fer Roma. Bueno, tenés fans, Pablo. Con respecto a la situación de los premios, ¿viste? Hoy venís de Australia porque fuiste a recibir otro premio más, que es los Best Vineyard y Duributi salió número 11, ¿no? Número 11, sí. Estuviste en el número 10, estuviste en el número 13. ¿Cuál es la sensación y cómo se te infla el pecho al decir, che, ¿habías imaginado alguna vez que desde tu casa, como lo has construido, ibas a tener estos reconocimientos que no solamente reconocen tu trabajo, sino a toda la gente, como decís vos, de las compuertas? La verdad que no. Es decir, ni de que iba a tener una bodega propia. Ah, mira. Ok. La verdad que por eso digo que se van sumando historias para contar. Uh-huh. Porque cuando nosotros arrancamos con un proyecto de decir vamos a vender tantas botellas en el mercado de esta línea y punto, y se fueron dando las cosas y fuimos creciendo y fuimos aprendiendo en el camino. Y yo creo que estas cosas llegan justamente porque no las buscas. Yo hasta hace 2 años no sabía que se trataba de este certamen. Uh-huh. No lo tenía en el radar. Bien. Como tampoco por ahí uno tenía en el radar lo de la gastronomía, ¿no? Uh-huh. En las menciones. Las menciones Michelin. Uh-huh. Exacto. Yo creo que se dio por eso. De hecho, el primer año que nos convocan, yo le preguntaba a mi hermano si él sabía por qué nos estaban convocando. Claro. Porque yo quería saber más, porque son jurados que en el mundo. Sí. Y bodegas del mundo que compiten. Bodegas del mundo que votan y demás, y bueno, uno quiere saber dónde está, por qué, ¿no? De hecho, cuando llegué a España, que fue la primera mención hace 2 años, en Rioja, estábamos dentro de los 50, que fue la primera que ingresamos. Yo vi las bodegas y más me pregunté por eso. Pero bueno, tiene que ver un poco, creo, con esto de que hemos estado hablando hace un rato, es decir, de esta construcción de un lugar, de una zona, de una construcción de un pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque esta premiación no es por los vinos, esta premiación es la sumatoria de... Es decir, es por la gastronomía, es por el vino. Sí, una multiplicación de todo. Exacto. Entonces, un integral de todo. Y bueno, yo creo que es una premiación a todo el camino que hemos tenido. Uh-huh. Y lo tomo de esa forma, de disfrutarlo, y que sobre todo la gente de la finca, todo lo que nos acompañe, lo disfruten de la misma forma.
y que la segunda generación también lo pueda disfrutar, que yo este año lo pude disfrutar con mi hija, ¿no? Claro. Así que a tal punto que te lo comenté antes de que iniciáramos la nota, decir que era tan importante para nosotros estos reconocimientos de que yo dije, voy a ir a Australia. Sí, voy a hacer el esfuerzo. Sí, tal cual. Sí, porque lo valoro mucho. Sí. Y porque creo que la gente se merece eso. Uh-huh. Así que bueno, nada, estamos contentos, disfrutándolo todos, como te dije antes, después del 19 tengo una historia más para contar, es esta, estar en el puesto número 11 y bueno, esperemos que sigan los reconocimientos. Hablaste al inicio de 23 años que tiene Duributi, y también hablaste de una palabra que también me gusta mucho, que es la integralidad, ¿no? Ser íntegro. ¿Qué pensás o qué... No te digo que seas futurista, pero con toda tu experiencia hoy, ¿cómo ves a Mendoza posicionada dentro de los 10 o 20 años para adelante o dentro de 10 años en cuestiones de la parte integral en gastronomía? No pensábamos que iban a venir las estrellas Michelin, no pensábamos, y todo eso sucedió y sigue sucediendo. ¿Cómo ves a la industria hoy dentro de unos años para adelante? A ver, hay una revolución muy grande en la Argentina. Uh-huh. De hecho, hay muchos os puestos en la Argentina uh-huh. de esta revolución del vino, sí. ¿sí? Que se encaminó por el vino, ¿no? Revolución por los blancos. Tal cual. Grandes blancos. Los blancos. Esta revolución que también habla mucho de los lugares, uh-huh. las IG, uh-huh. que nos estamos enfocando cada vez más y más cerraditos en eso. Eso es parte de. Entonces, creo que si seguimos este camino, estamos en los ojos del mundo. Uh-huh. Argentina se sigue posicionando, sí, tal cual. Y sigue creciendo, independientemente a poner ahí otra variable que es lo que está sucediendo en el mundo del vino con el alcohol en general, ¿no? Dejando eso de lado, viendo el futuro de Argentina a nivel internacional, creo que es muy bueno. Como te digo, tuve la posibilidad de estar afuera y que me hablen todos de la revolución del vino en Argentina. Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque estamos volviendo a lo que el inmigrante nos enseñó, a lo que por ahí en otras partes del mundo lo tienen. Sí, nos estamos sacando sacos, ¿viste? Exacto. Por eso hablo de qué loco, ¿no? Yo digo, nosotros este pasito de dejar de hablar de varietales en algún momento, si bien el Malbec, nuestra... Sí, variedad insignia, vamos a ir haciendo. Insignia y por ahí va toda la comunicación. Sí, nos abre puertas. Nos abre puertas para la comunicación. Pero yo siempre digo, el Malbec vino de Europa. Uh-huh. Sí, trajeron las plantitas. Los enólogos nos hemos subido a los aviones y nos hemos movido de un lado a otro. Sí. Ahora las zonas no se mueven. No. Entonces yo creo que es el futuro de Argentina, de empezar a hablar más, enfocarnos más en lo que estamos haciendo, en la zona, bien. En estas microregiones, en esta expansión que también hubo, ¿no? Porque se rompieron límites de plantaciones, es decir, ya, bueno, recién hablamos de empezar a adaptarse a un cerro. Sí, bueno, tal cual. Yo creo que el tema de las plantaciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina... Sí, más cerca del mar, más arriba de la montaña, o sea, como que... Exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, eso también es parte de esa revolución. Y toda la nueva generación, que yo siempre digo, viene con otro chip, e inclusive hasta comunicacional. Sí, que totalmente. También es importante. Total, es todo. Muy importante decir. Para mí. Pues lo que no se comunica no existe. Entonces, como que la comunicación te hace la expansión. Y el cómo. Comunicarlo. Claro, sí. Tal cual. Creo que ese también va a ser un gran desafío para, sobre todo, los que estamos ahí visible de el cómo se comunica. Y en todo esto, Pablo, ¿qué rol tiene para vos el consumidor? Muy importante, súper importante. A ver, en el mundo, yo también miro por ahí la estadística, además, esto que está sucediendo con la baja de consumo de alcohol. De consumo, además, también tiene de los estilos que se están consumiendo, además, es un sector muy
específico de la población. Después hay un sector que sigue consumiendo los estilos etarios, digamos. Ahora, ¿cómo traer a ese nuevo consumidor, que son las nuevas generaciones, al mundo del vino, ¿no? Bueno, ahí creo que está el gran desafío, y ahí está también el tema de la comunicación, de lo que hablábamos hace un rato, de lo que estamos haciendo ahora, y demás. Yo creo que va a ser muy importante. ¿Y para vos dónde tiene que ir la comunicación? O para, no sé si para vos o vos qué pensás, si tenés una idea formada de dónde tiene que ir la comunicación, si más a ir a consumir o comunicar que sea más de calidad que cantidad, que los consumidores sean más conscientes, que vayan a saber de terroir, ¿para dónde crees que podemos captar eso? Yo creo que hay que comunicarlo, a ver si de una forma más descontracturada, primero que todo, para que también llegue al consumidor. No hablo de cantidad ni de calidad, sino que yo hace rato hablé de historias, pero ya no estamos contando historias, ya estamos viviendo experiencias. Sí. Y bueno, yo creo que ahí es donde está el punto, es decir, de poder conectarlo al consumidor con una experiencia. ¿Sí? En algún momento la comunicación estuvo asociada a un sistema de elaboración, porque fue así, a un envase. Después pasó a un envase, a un recipiente de tal forma y demás. Madera, no madera. Madera, no madera, el formato o no. Después pasó a la parte de la historia, ¿sí? La historia de, y hoy estamos en la parte, yo creo que de la experiencia. ¿Sí? Esto que estábamos hablando de las compuertas y demás, bueno, de llevarlos a las compuertas, al consumidor, de llegar de esa forma. Y con estas charlas también, ¿no? Porque por ahí uno tiene que estar, está en Buenos Aires y yo digo, ¿cómo hago para llevar a esta gente a las compuertas? Bueno, de eso se trata, creo, la comunicación hoy. Una última pregunta. ¿Cómo está Pablo hoy en cuestiones de cómo se veía el Pablo de ayer? Y que diga, bueno, hoy estoy esto y me encantaría ser esto. Indudablemente no soy el mismo Pablo que cuando arrancó en el mundo del vino, eso seguro. Y me veo, yo siempre en la bodega tengo un dicho con los chicos, que esto fue experiencia, de que yo en algún momento de mi vida en la enología corría. Sí, era el correr, el hacer. El operativo. El operativo. Y esto no es correr, esto es caminar. Y hoy Pablo está caminando en el mundo de la enología, mirándola de otra forma, conectando más, no con solo los viñedos, sino con todo esto que estuvimos hablando, con la gente y demás, con los sentidos. Y nada, con muchas ganas de seguir evolucionando, pero desde ese lugar. No de otro, es decir, de lo que me está hoy día llenando, ¿no? Que es ese es el mundo de la enología, tal vez que en algún momento me imaginé cuando arranqué, que bueno, no, obviamente cuando uno arranca siempre tiene que tiene pasar desafíos, pasos, conocer, ¿no? Aprender, y yo me lo imaginaba eso en algún momento, y bueno, hoy lo estoy viviendo. Obviamente que esto es gracias a todo el equipo que tenemos, ¿no? Porque hay un equipo grandísimo y que trae cosas permanentes y nos mantiene activos. Y tiene el Duriguti y la región y la familia, está integrado. Eso es lo que quiero. Bien. Bueno, o sea que hoy hablar de Pablo no es solo hablar de un producto, sino es de tiempo, ¿no? De identidad, de historia, de raíces. De raíces. ¿Sí? Así que me parece que hoy probar un vino, de cualquier vino de familia Duriguti, de cualquier etiqueta, también es entender y experimentar toda la historia que hay detrás y por qué ustedes tienen ese propósito con alguna etiqueta, y me parece me parece el mejor legado que le pueden dejar a los consumidores y al mundo del vino, ¿sí? Eso es lo que hay. Así que bueno, gracias Pablo por compartir tu historia, la historia de familia Duriguti, gracias por compartir el vino, y seguiremos
hablando seguramente, comunicando. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es un placer. No, por favor. Gracias por el espacio, espacio al mundo del vino. Tal cual. El espacio del mundo del vino, porque bueno, de esto de lo que hablábamos hace un rato, es lo que necesitamos, lo que todos necesitan en la industria, y es por ahí las cosas que no tenemos los enólogos, no tienen la bodega, esa posibilidad de estar face to face a la gente, tal cual, de llegarle, de conocerlos un poco más, ¿no? Exacto. Es eso. Así que muchas gracias por ese aporte. Y me llevo esta frase, que uno ve al productor y sabe cómo es el vino. Exactamente, salud. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ya se acerca los últimos programas de Vivo Vino, que se acerca diciembre, así que nos encontramos nuevamente el miércoles a las 12 horas. Nos vemos, chau chau.